comunidad. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente, siniestro y sombrío inicio de semana. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos y esperamos que el programa del día de hoy sea de su agrado. Así que vayan por algo de beber, de comer, vayan por la familia para que puedan disfrutar juntos de este capítulo. Mi nombre es Siniestro y estamos por entrar a la zona sombría. Por el momento los dejo con Sombra. Lametones. El día en que Sofía cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón, que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus propios asuntos sociales, y la única compañía de Sofía eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. La niña y el perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sofía se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña, sobre la alfombra, cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder a menudo. Alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sofía se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes, sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos, y concilió el sueño de nuevo. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada, y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared junto a la cama estaba escrito con sangre: no solo los perros lamen. Una criada se encontró a Sophie hecha bolita en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciada y repetía una y otra vez: ¿quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Poco después, tuvieron que encerrarla en un sanatorio. Nunca digas sí. Lo que les voy a contar fue algo que me sucedió más o menos hace 11 años. Y sé que muchos pensarán que lo que voy a contar no puede ser verdad, pero no digo mentiras. Un día salí temprano de estudiar. Siempre tenía la costumbre de salir de la escuela e ir a jugar billar o fútbol. Pero esa vez, no sé por qué, pero el cuerpo me pesaba y estaba muy mareado. Me despedí de mis amigos y me fui a casa. Al llegar me recosté en mi cama y me dormí. No pasó ni un minuto cuando sentí que una persona me llamaba y me decía que fuera. Medio dormido, me senté en la cama y solo escuché cuando me decía: Ven, estoy aquí. Ven, estoy aquí. Tranquilo. Era una voz de un hombre. Me di cuenta de que provenía de la parte de atrás de la casa. Lo raro era que no había nadie, pues mis hermanos y mi madre estaban trabajando, y la voz una y otra vez me llamaba, diciendo: Ven, estoy aquí. Ven, estoy aquí. Tranquilo. Extrañado, decidí ir donde un amigo. Me paré, pero no fui capaz de ir a la puerta principal. Era como si algo no me dejara, y tampoco podía hablar. Por más que tratara de decir algo, gritar o hacer algo, nada. En ese momento escuché un ruido, como si estuvieran caminando en zapatillas. Sonaba muy suave y lento. Miré la puerta de atrás y caminé hasta ella sin poder detenerme. Era como si mi cuerpo lo controlara alguien más. Mi mano tocó la chapa y abrí la puerta despacio. Mi otra mano quedó tocando la perilla. Ya no podía mover ninguna parte de mi cuerpo. Al mirar hacia el patio, me percaté de que algo se movía en la esquina de la zanja y vi a una persona que venía caminando con lentitud.
Los pasos eran cada vez más fuertes y cada vez estaba más cerca de mí. Era un hombre alto y delgado. Se le veía un traje de corbata, el cual era blanco, muy blanco, tanto que parecía como si irradiara. Tenía un sombrero el cual le llegaba hasta la parte de las cejas. No le vi la cara. En ese instante era tal el sonido de sus pasos que mi cuerpo temblaba y no podía moverme. Trataba de pedir auxilio, pero no me salía la voz. Cuando llegó frente a mí, solo podía verlo fijamente. No era capaz de mirar a otro lugar. Él movió una de sus manos y yo parpadeé. Su cara, de la nariz hacia arriba, era negra, tanto que solo se apreciaba un vacío demasiado oscuro. Bajé la mirada y me sonrió. Cuando cerré la puerta para poder sacarlo, él desapareció. Me faltaba poco para cerrar y en un parpadeo había vuelto. Llegó tan rápido que pensé que le partiría la cabeza con la puerta. Sonrió de nuevo y dijo: Dame tu alma. No sé cómo, pero no pude hablar y me negué. Luego sentí un golpe en el pecho que me empujó muy duro. Cuando estaba por tocar el suelo, desperté en mi cama. Al parecer, todo había sido un sueño. Estuve muchos días sin poder estar solo en casa. Desde ese entonces, siempre esperaba que estuviera alguien de mi familia para entrar cuando volvía del colegio. Hermano fantasma. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo aquí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano hace unos 10 años. Mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda de garage. Solían unirse los domingos por la tarde. Practicaban hasta altas horas de la noche y por lo general terminaban antes de las 8 de la noche. Este era el momento en el que generalmente me iba a preparar para salir de casa, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines del otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado su teléfono. Tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente ahí abajo. La caldera y la unidad de calefacción están justo en el medio. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto, por el rabillo del ojo lo vio. Era una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo último. Oye, no tengo tiempo para esta mierda, le espetó. Luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras. Cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono en una mano, y trotó por los pocos escalones del porche. Caminó hacia la puerta de entrada. Nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal. Tenemos un gran patio delantero, pero no hay garage trasero.
Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento, cuando uno de sus amigos habló. «Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros?» «¿Qué quieres decir?», inquirió mi hermano. «Fue a trabajar temprano esta noche. Ya se fue. ¿Ves su auto en alguna parte?». La siguiente pregunta que hicieron le heló la sangre. «Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa?». La niña de la iglesia. Ulises manejaba su taxi ansioso por llegar a casa. Era ya bastante tarde. La jornada había sido especialmente pesada ese día, y lo único que quería era llegar con su esposa, cenar algo e irse a dormir. De pronto, al pasar por una calle poco transitada, vio a una jovencita que levantaba la mano para que se detuviera. Con fastidio, Ulises fingió no verla y siguió de largo, ya que no quería seguir trabajando. Sin embargo, un par de cuadras más adelante se arrepintió al acordarse de su hermano, el cual había muerto tiempo atrás en medio de un violento asalto. Todo por estar caminando solo en la noche. Muy preocupado, dio la vuelta y regresó esperando encontrar a la muchacha. Por suerte así fue. La chica subió al asiento trasero con timidez, y cuando la vio de cerca, Ulises se percató de que era muy linda y muy joven. No podía tener más de 16 años. «¿A dónde la llevo, señorita? Ya es muy tarde, y no es bueno que usted esté sola por ahí. Por favor, lléveme a la iglesia más cercana. Tengo que alcanzar la última misa de la noche». Extrañado, Ulises se dirigió a una parroquia conocida. Allí se bajó la chica, pidiéndole de favor que la esperara en lo que terminaba la misa. Así lo hizo, y al salir de la ceremonia, ella volvió a subir al taxi y le pidió que la dejara en el cementerio. ¿En el cementerio? ¿No prefiere que la lleve a casa? No se preocupe, vivo muy cerca de allí. Ulises se dirigió al camposanto y antes de salir vio cómo la muchacha se quitaba un relicario de oro del cuello. «Tome, señor, no tengo dinero para pagarle, pero si le lleva este relicario a mi papá, él le pagará lo que corresponde. Aquí le dejo la dirección». El taxista miró un momento la joya y cuando alzó la mirada, apenas un segundo después, la chiquilla había desaparecido. No la había escuchado bajar del auto ni abrir la puerta. Confundido retomó el camino a casa, pensando que de seguro el cansancio le estaba afectando. Al día siguiente se dirigió al domicilio indicado para entregar el relicario y recoger su paga. Le abrió un señor de edad avanzada, quien se quedó perplejo al escuchar lo sucedido durante la noche anterior. «En efecto, este es el relicario de mi hija. Yo mismo se lo regalé», confirmó. «Sin embargo, no puede ser lo que usted me está contando». «¿Por qué lo dice, señor?». «Porque mi hija murió hace varios años», le confesó el viejo con tristeza. «Y lo que más me duele es que éramos tan pobres que nunca pudimos hacerle una misa de despedida». Dicen que el alma de la muchacha envió al taxista con su padre para que supiera que finalmente había ido a misa y ahora podía descansar en paz. El campanario maldito. Se dice que en México existe un campanario que permanece clausurado desde hace años por el mal que habita en su interior. Nadie sabe qué lo ha poseído exactamente, ni de dónde proviene. Lo único seguro es que no es prudente entrar ahí, bajo ninguna circunstancia. Cuenta la leyenda que lo del campanario se supo hace algunas décadas, cuando un viejo sacerdote llegó para hacerse cargo del lugar. Anteriormente, había sido advertido sobre las tenebrosas cosas que ocurrían allí dentro, como fantasmas que se lamentaban por los rincones, o la presencia de un hombre siniestro, vestido todo de negro, y cuya sonrisa emanaba la más pura maldad. El sacerdote
Aunque era un hombre de Dios, también se mantenía escéptico frente a las historias de aparecidos, por lo cual no le dio importancia, hasta que una noche le tocó dormir en el campanario. Habían llegado a la casa parroquial varios clérigos que ya habían sido instalados en sus habitaciones. El obispo se presentó de última hora, por lo que tuvo que cederle su dormitorio y tomar sus ropas de noche para irse a dormir al campanario. Una vez allí, subió hasta el último piso y se entregó al sueño, pero cuando las campanas señalaron la medianoche, un grito desgarrador despertó al obispo y al resto de los sacerdotes, quienes sobresaltados salieron a ver qué ocurría. El padre estaba saliendo del campanario, con los pelos de punta y la más pura expresión de terror en sus ojos. «Pero hermano, ¿qué pasa? ¿A qué se debe este escándalo? Pareciera que ha visto usted un fantasma o algo peor». El pobre hombre estaba tan pálido y tembloroso que no podía hablar con coherencia. Lo único que repetía es que el campanario estaba maldito y que debían cerrarlo por el bien del pueblo. Los otros lo vieron tan aterrorizado que decidieron no tentar a la suerte y clausurarlo. Desde entonces nadie se atreve a entrar. ¿Qué cosa tan terrible pudo haber visto el sacerdote como para ponerse así? Ese fue un secreto que se llevó a la tumba, el cual jamás quiso hablar con nadie. La niña de la mina. Hace mucho tiempo, en la época virreinal en Zacatecas, México, había una niña que vivía con su padre, el cual trabajaba en una mina que pertenecía a un español rico y con poder. El español era demasiado corrupto y un día obligó al padre a llevar a la fuerza a su hija para trabajar en la mina. Siendo casi esclavos, muchos murieron en ese lugar, junto al padre de la niña. Pasó el tiempo y la niña se hartó de trabajar. Lanzó el pico y en ese momento se empezó a derrumbar la mina. La pequeña cayó al suelo porque el español la empujó para escapar. Al caer, una piedra que se encontraba en el techo cayó en su cabeza y el impacto ocasionó que se le rompiese el cráneo. Tiempo después del incidente, intentaron buscar los restos y dentro de la mina se escucharon llantos y piedras pequeñas caer. Muchos de los que buscaron a la niña desaparecieron dentro, solo para ser encontrados tiempo después, hechos esqueletos y con el cráneo roto. Los españoles turistas que visitaban el pueblo y encontraban los restos de la niña nunca salían de ahí. Dice la leyenda que los que vivían cerca de la mina abandonada eran aterrorizados por la chiquilla, quien los hacía enloquecer, provocando que los demás creyeran que estaban locos y los enviaran a hospitales psiquiátricos, y aún encontrándose lejos, ella siempre los estará vigilando. Los niños de la carretera. Juan y Malena eran una pareja joven y sin hijos, que a un año de casados todavía disfrutaban de una vida sin grandes responsabilidades. Aquel fin de semana, los dos habían sido invitados a la boda de unos amigos, oriundos de Aguascalientes. Con mucho gusto, prepararon el viaje desde la capital y se dispusieron a pasar un buen rato. La fiesta transcurrió tal y como se había planeado. Todos comieron, bebieron y bailaron hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando se empezaron a despedir, pues Juan tenía que trabajar al día siguiente, y aunque Malena le hubiera gustado quedarse, la verdad es que no se lo podían permitir. Algunos de sus amigos trataron de insistir en que pasaran la noche ahí. Ya por la mañana se irían temprano. Sin embargo, Juan se mantuvo firme en su decisión de llegar cuanto antes a casa. Se metieron en el coche y emprendieron el camino hacia la ciudad. Hubiéramos tomado el consejo de nuestros amigos y pasado la noche con ellos, dijo Malena preocupada. No me gusta que manejes de noche. Podríamos tener un accidente. No te preocupes, todo está bien señalizado. Y por eso me bebí un café bien cargado antes de manejar. Tú duerme si quieres. En un par de horas llegaremos. A esas alturas, se encontraban en medio de la carretera de Aguascalientes, tomando una curva en medio de la oscuridad. Unas cruces blancas marcaban aquel tramo del camino. De pronto, un par de niños pequeños aparecieron a un lado del camino
y Malena los miró con extrañeza. El mayor de ellos no tendría más de 6 años, mientras que el más pequeño debía tener 4 o 5. ¿Qué harían unos chicos tan pequeños a esas horas, en una carretera tan poco concurrida? Y sin sus padres, la mujer prefirió ignorar estas dudas, sobre todo porque en cuestión de minutos los dejaron atrás. Solo esperaba que se encontraran bien. Unos cuantos metros más adelante, un fétido olor se extendió en el vehículo, y Malena y Juan se miraron asombrados. No tenían idea de dónde podría venir ese olor. Como pudo, Juan detuvo el auto y miró hacia atrás. Justo detrás del carro, vieron a los 2 niños que Malena había observado más atrás. Su piel tenía aspecto de podredumbre y tenían la mirada perdida. Inmediatamente arrancaron y siguieron despavoridos. Poco después, Juan y Malena se enteraron de algo escalofriante. Hace muchos años, un par de niños pequeños habían sido arrollados en esa carretera al estar jugando sin el permiso de sus padres. Luego de su muerte, habían decidido colocar las cruces blancas para honrar la memoria de los chiquillos y advertir a los conductores que tuvieran cuidado. La pareja nunca más quiso volver a transitar por aquel sitio. Esta historia se encuentra basada en una leyenda del mismo nombre, según la cual existen 2 niños que se aparecen a altas horas de la noche en medio de la carretera mexicana que lleva hasta el estado de Aguascalientes. La Maltos. Durante el siglo pasado, cuentan que vivió en la ciudad mexicana de San Luis Potosí una mujer cuyo solo nombre inspiraba temor en los lugareños. La llamaban la Maltos, pues era una persona muy malvada y que todos sabían que practicaba las artes obscuras para obtener todo cuanto deseaba: dinero, respeto, poder. Las autoridades jamás se metían con ella por el mismo miedo que les provocaba. Por las noches se podía escuchar a la bruja deambulando por las calles en una carroza tirada por 2 caballos demoníacos, y ay de aquel a quien se encontrara en el camino. Con el tiempo, la Maltos se instaló en una de las casas más lujosas del centro de la urbe, una construcción del tipo colonial, con múltiples habitaciones y un amplio patio central en el que, según las malas lenguas, tenían lugar los más oscuros rituales. Desgraciadamente, no fueron pocos los que sufrieron en sus manos. Valiéndose de su reputación, irónicamente, la mujer consiguió que fueran a parar a su casa todas las personas que eran acusadas de practicar hechicería. Allí, los desgraciados eran torturados hasta sacarles las más atroces confesiones por la fuerza, muriendo muchas veces por la tortura y por la brutalidad de los métodos que empleaba la malvada. Pero no le duraría tanto tiempo su buena suerte. Llegó el momento en el que las autoridades hicieron caso omiso de toda represalia que pudieran recibir. Ordenaron el arresto de la bruja, pues había matado a hombres muy importantes. Los encargados de cumplir con tan siniestra orden le imploraron que no cobrara venganza en su contra. Los guardias que vigilaban su celda también le pidieron disculpas, temerosos de su mirada de fuego. Se estaba preparando para ella una enorme hoguera, en la que sería condenada a arder ante los ojos de decenas de aliviados lugareños. La Maltos no mostró señal alguna de ira contra sus captores. Por el contrario, permaneció en silencio y pidió únicamente que le entregaran un trozo de carbón para hacer un dibujo en la pared. Quería tener ese placer antes de entregar su alma, no al Creador, sino a su opuesto que habita en los infiernos. En la cárcel no pudieron negarle ese último favor. Durante los días anteriores a su ejecución, la Maltos se la pasó dibujando sobre un muro viejo y cuarteado, sin pronunciar una sola palabra. Al final, cuando el guardia que la custodiaba miró a través de la diminuta rendija que había en la puerta por donde le pasaban la comida, se quedó anonadado. La mujer había retratado una enorme carroza negra a la perfección, con un par de caballos furiosos e igualmente oscuros. Los animales y el vehículo tenían tanto realismo en sus detalles que solamente les faltaba echarse a andar, y como si intuyera su mirada, la Maltos miró por encima de su hombro y sonrió con una profunda maldad antes de saltar en su pintura y meterse en el carruaje, que se alejó a toda velocidad.
y nunca nadie volvió a verla en la ciudad. Los espíritus me cuidan. Eran las 10 de la noche. Salí de mi casa para ir a trabajar, ya que tomaba turno a las 0 horas, es decir, a la medianoche. Por el camino que tenía que transitar, debía salir con tiempo. No tenía vehículo, así que para llegar al hospital debía caminar aproximadamente 1 hora en un camino de terracería en medio de la nada hasta llegar a la carretera. Luego caminar unos 45 minutos para llegar al hospital. Mientras salía de la casa, pasaron cosas inexplicables. Cabe mencionar que en casa solo vivimos 3 personas: mi madre, mi abuelo y yo. No teníamos televisor, solo una pequeña radio que funcionaba a base de baterías. Cuando iba saliendo, mi madre se acerca y me dice que tenga cuidado. Yo, con una sonrisa, le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ya en el camino, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Mi madre siempre me despide y yo soy quien cierro la puerta. Pero esta vez, al despedirme, cierro la puerta y apenas he dado unos pasos cuando oigo que la puerta se abre y, por ser la noche tan espesa, solo veo la silueta de una sombra. Yo, con tanta seguridad, pienso que es mi madre quien salió a verme, pero me pareció raro, ya que ella no hace eso. Sigo caminando y veo que aún sigue en la puerta hasta que la pierdo de vista. Quizá ya había caminado una media hora cuando de la nada empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a estremecerse. Siento como un escalofrío recorre mi cuerpo. Me siento algo inquieto y comienzo a ver a los alrededores, pero no veo nada. El pánico comienza a hacerse presente. Tengo la sensación de que algo o alguien me ve y me sigue, pero cuando volteaba a ver, no había nadie. Comienzo a caminar con más prisa, casi trotando, pero aún así me siento más inquieto. No era la primera vez que caminaba por ahí a esa hora. Llevaba ya trabajando 5 años en ese hospital, así que se me hacía raro todo esto. Mientras seguía caminando, veo unas luces. Parece ser un automóvil. Al llegar a mí, veo que efectivamente se trata de un vehículo. El vehículo para y veo que es un señor de ya avanzada edad y me dice: Oye, joven, ¿a dónde te diriges a esta hora y por estos rumbos? Yo le digo: voy al trabajo, soy cuidador del portón de un hospital psiquiátrico. El señor, algo serio, me dice: ya había oído de ti. Te aconsejo a que regreses a casa. Hoy no hace un buen tiempo. Yo, con una sonrisa, le digo: debo ir, casi llega la hora de tomar mi turno. El señor me dice: podrías tener razón, solo ten mucho cuidado. Yo le agradezco y él sigue su rumbo. Al llegar a la carretera, noto que el tiempo se hizo corto. Ya casi eran las 0 horas. De pronto aparece el cuidador, a quien yo debía reemplazar, acompañado de un doctor y una enfermera. Eso me pareció muy extraño, pero me sentía mal porque ya me había tardado y estaba seguro que iban a despedirme por impuntual. Cuando ellos llegan a mí, me dicen: regresa a casa, esta noche no harás guardia. Ellos fueron a encontrarme para poder avisarme, ya que yo no tenía celular. Yo, algo incrédulo, les pregunto por qué no lo haría. El cuidador me dice: hoy haré yo tu turno, porque es mi despedida. Ya solo esta noche trabajaré para el hospital. Yo, ya con más seguridad, les digo que está bien y nos despedimos. Ellos regresan al hospital y yo voy de regreso a casa. Al llegar a casa, me recuesto en mi cama y me pongo a pensar en todo lo extraño que me pasó esa noche. Amanece y mi madre, sorprendida, me dice: ¿qué haces aquí? No me digas que te despidieron. Yo le digo que no, que me dieron la noche libre por despedida del otro cuidador. Mi madre me dice: me alegra, hijo, por fin pasas la noche en casa. Siendo ya alrededor de las 9 de la mañana, llega un vecino algo preocupado y asustado a preguntar por mí a la casa. Mi madre le dice que yo estoy bien. Salgo a ver y el vecino me abraza y me dice: me alegra verte, ven a casa, quiero mostrarte algo. Yo acepto y voy a su casa. Él sí tenía televisor y lo prende. Cuando veo las noticias y me doy cuenta que en el hospital donde yo trabajaba hubo una masacre,
que siendo las 9:30 de la noche, un grupo de asesinos llegó al hospital, matando a todo el personal de trabajo a tiros. Quemaron el hospital y lastimosamente no había sobrevivientes. El cuidador quiso repeler el ataque, sin embargo, no pudo, y lo encontraron calcinado con varias perforaciones de arma de fuego. Me siento con escalofríos. Voy rápido a casa y le cuento a mi mamá y a mi abuelo lo que había pasado desde que salí de casa. Mi madre me dice que ella no salió a verme en ningún momento, desde que yo cerré la puerta. Mi abuelo me preguntó sobre la descripción del señor que encontré en su vehículo. Cuando yo le digo cómo era, mi abuelo me muestra un periódico en donde está la foto de él y exactamente así era el señor que encontré. Mi abuelo me dice que él murió en esa terracería cuando su vehículo prendió fuego por sobrecalentamiento de motor y una fuga de gasolina, y que eso había pasado ya hace unos años atrás, y que aparecía en el periódico porque ese señor resulta ser el fundador del hospital. No sé cómo explicar lo que pasó, pero de algo estoy seguro: aún no era mi hora, y por alguna razón esos espíritus del más allá cuidaban de mí. Y bueno, familia, espero que haya sido de su total agrado este capítulo. Gracias por llegar hasta el final y recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden que si gustan mandarnos una historia, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales o escribirnos al correo de cuentametumiedo@gmail.com. Hasta aquí llega la misión del día de hoy. Sus amigos Sombra y Siniestro les deseamos una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.